matemática china y los juegos matemáticos tienen una gran tradición en esta cultura de muchos siglos antes de nuestra era incluso. Por ejemplo, en la dinastía Shang, era aproximadamente en los siglos XVI a XI antes de nuestra era, ya usaban ellos un sistema numérico decimal que no incluía el cero. También pues conocían y desarrollaban muchos calendarios. Posteriormente, en el siglo II aproximadamente antes de nuestra era, durante la dinastía Han, esto es más o menos unos 200 años antes de nuestra era, un autor, Liu Hui, hizo prescripciones matemáticas en 9 libros, que fue una de las obras más importantes de la historia matemática china y antes de nuestra era. Esta obra trata sobre problemas de tipo práctico sin demostraciones y sobre todo son problemas que tienen que ver, por ejemplo, con economía, con administración, con la construcción, y las bases matemáticas pues son de tipo de aritmética, de tipo de geometría, llegando incluso a las ecuaciones y llegando incluso a los sistemas de ecuaciones. Los cuadrados mágicos son arreglos de grupos de números en un cuadrado, de manera que la suma de estos números en todas las direcciones den el mismo valor, por ejemplo, de forma horizontal, de forma vertical o de forma inclinada, de forma diagonal. Cuenta la leyenda que estos cuadrados los descubrió el emperador Yu allá 2000 años antes de nuestra era, venían grabados en el caparazón de una tortuga. Esta era la época de la dinastía Shang, que abarcó los siglos XVI a XI antes de nuestra era. Y en esa época pues la escritura principal era la de los oráculos en las conchas de las tortugas. Hasta el siglo XIII se tenía noticias de que estos cuadrados mágicos eran de 3 filas y de 3 columnas, y ya posteriormente se tienen noticias de que los hicieron crecer, ¿no? Aunque en la forma de cuadrado. El Zhuangpan o ábaco chino también tiene una historia muy antigua, posiblemente en la dinastía Zhou fue que se implementó. Es un dispositivo que sirve para hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y está compuesto de 5 cuentas en una parte inferior y 2 cuentas en la superior. Están separadas por una barra, que es en la cual se realizan o se ponen las cifras de los cálculos. Esta estructura pues es muy parecida también a la que tiene el ábaco maya, que consta de 4 cuentas inferiores y 3 superiores. Es similar al del muy antiguo ábaco romano, de los antiguos romanos. El uso corriente de este aditamento pues fue hasta el siglo XVI, según se tienen noticias. Ya en la Edad Media pasa a Japón, en donde se le llama Soruban, y también pasa a Corea y a otros países asiáticos. En la actualidad se sigue utilizando sobre todo en muchos de los mercados rurales de China, de Japón, y también como un elemento educativo en las escuelas, en la enseñanza de la matemática. El Tangram o tabla de la sabiduría es un juego que consta de 7 piezas geométricas, un cuadrado, un romboide y 5 triángulos, 2 de los cuales son grandes, hay 2 que son mucho más pequeños y hay uno de tamaño intermedio. Consiste en tratar de hacer figuras que están predeterminadas
al menos la silueta de las figuras están predeterminadas, y se trata de unir todos estos elementos, estos 7 elementos, para formar ese tipo de siluetas, ese tipo de figuras. Se dice que actualmente se pueden realizar más de 1600 figuras diferentes. Posiblemente el surgimiento de este juego fue en la dinastía Tang, allá por los años 600 a 900 ya de nuestra era, y por eso es también que posiblemente su nombre es Tangram, viene de la dinastía Tang. En esa dinastía hubo una gran estabilidad, se unificó el país y se desarrolló, por lo tanto, tanto la economía como el comercio, las vías de comunicación, las artes, la literatura, la arquitectura, la medicina. Y a partir del siglo XVIII, ya de nuestra era, este juego pasó tanto Europa como América. Aproximadamente por el siglo XVIII aparecieron publicaciones sobre este juego y se empezó a hacer popular en varias partes del mundo. Aparte de que sirve como entretenimiento, pues desarrolla la imaginación espacial de la gente, sirve para introducir conceptos de tipo matemático, sobre todo de tipo geométrico, y desarrolla capacidades de tipo intelectual, por supuesto, de creatividad y también psicomotriz. Por eso es que se ha usado en la actualidad, incluso se ha usado con niños, con adolescentes y también con adultos, sobre todo con personas que tienen problemas de memoria, y en el caso del Alzheimer pues se sigue utilizando en centros de salud. Bueno, esperemos que haya sido de su interés este capítulo y los esperamos en el próximo. Muchas gracias y hasta luego.